Este corto video tratará respecto al capítulo 26 del texto de Eduardo García Maínez, titulado La Escuela del Derecho Libre y las Doctrinas de Wadbrug y Kelsen. Para comenzar, es muy importante delimitar qué es la Escuela del Derecho Libre. Y esta implica un movimiento doctrinal, el cual tiene como punto en común el rechazo a la tesis de la plenitud hermética del derecho y también el rechazo a la sumisión incondicional del papel del juez hacia los textos legales. Cuando se habla de la plenitud hermética del derecho, es importante comprenderla como un principio jurídico según el cual la ley, las normas en sí mismas, no pueden estar incompletas. Es un postulado que a priori indica que el derecho es pleno, que toda norma contiene en sí misma la solución para cualquier posible controversia y que, en todo caso, de no haber una norma explícitamente delimitada o enunciada, implica también la posibilidad de un uso analógico de otro tipo de normativas que puedan aplicarse a la controversia a ser tratada. Ahora bien, según Hans Reichel, los partidarios de esta escuela, muy diversos y heterogéneos en muchos de sus postulados, coinciden en tres puntos particulares. Uno de ellos implica que repudian la doctrina de la suficiencia absoluta de la ley, lo que se había dicho, ¿no? El repudio hacia la plenitud hermética del derecho. Además, sostienen que el juez debe tener una labor creadora y personal, de la cual hará uso dependiendo de cada caso concreto. Y finalmente, señalarán que la función del juzgador debe aproximarse a la actividad legislativa. Esto quiere decir a la creación, modificación, adecuación, valga el término, de normas legales. El desarrollo histórico de esta escuela, de esta corriente doctrinal dentro del derecho, comprende tres etapas fundamentales. La primera es llamada el preludio del movimiento, abarca entre 1840 y 1900 y comprende el surgimiento de ciertos precursores, de los cuales podemos rescatar ciertas ideas principales. Por ejemplo, la existencia y el uso de la convicción jurídica de un pueblo cuando hace falta rellenar ciertas, entre comillas, lagunas jurídicas. La adecuación de las normas a la realidad histórica, contextual, social y cultural que tenga un pueblo, un determinado lugar geográfico e histórico. Por otro lado está la razón subjetiva del juez como actividad independiente. Esto quiere decir que el juez no es un ente sin voluntad propia y sin la capacidad de obrar y juzgar sin observar el contexto, la situación y la realidad concreta de cada controversia a ser resuelta. De la mano de esta idea central viene también la emancipación del juez. ¿Emancipación de qué? De su posición meramente sumisa ante las normas. Como segunda etapa se encuentra la llamada organización de las ideas. Esta comprende desde 1901 a 1906, en la cual, dentro de la Escuela del Derecho Libre, se plantea una ciencia jurídica antirracionalista y antidogmática, nuevamente saliéndose de un derecho totalmente mecánico en el cual el juez y las controversias estuviesen totalmente limitadas y encasilladas dentro del ordenamiento jurídico existente. Se hace hincapié en que el juez es creador ante vacíos y lagunas dentro de la normativa. Es papel del juez, voluntad del juez, el obrar de un modo o de otro
según no solamente su conocimiento o su ética, sino también su voluntad. Y finalmente se tiene la tercera etapa, la cual ha sido denominada la de fijación de ideas y balance de conclusiones. Esta comprende de 1906 a 1914. En esta tercera etapa se retoman y refuerzan las ideas centrales de las dos anteriores. Se retoma el postulado de que las leyes en sí mismas son insuficientes. Esto va totalmente en contra del principio de plenitud hermética del derecho. Y de igual modo, los autores de esta época presentan un claro antagonismo hacia los métodos puramente lógicos de interpretación y construcción. Justamente respecto a la interpretación se hará bastante hincapié desde los autores Badbruch y Kelsen. Gustav Badbruch fue un jurista alemán, quien también llegó a ser ministro de Justicia de ese país, el cual era, o fue más bien, un gran exponente de la antítesis de la escuela tradicional de la exégesis, la cual, si recordamos, postula que las leyes, el marco normativo debe ser leído, entendido, aplicado a la letra. Para Gustav Badbruch, en cambio, el derecho debe ser una ciencia, por un lado, individualizadora y también histórica. Esto quiere decir que cada controversia y cada caso concreto implicará un tratamiento particular, especial, individual. Además que el recorrido histórico no solo de las leyes o normativas, sino de las mismas controversias y casos a ser resueltos, será un factor de importante relevancia. Badbruch dice que la voluntad del legislador no es lo mismo que la interpretación, no es el medio de interpretación, sino que es el resultado y fin de la misma. Es por medio de la interpretación que la voluntad del legislador se pone en juego, se pone en marcha. Ahora bien, otro gran exponente de la Escuela Libre del Derecho es Hans Kelsen, el cual postula una teoría de la interpretación de la ley ligada al orden jerárquico interpretativo. Es decir que toda norma de grado superior, por ejemplo la Constitución, determina en cierto modo a aquellas normativas y leyes de grado o de rango inferior. Se trata de una influencia piramidal, jerárquica, que sin embargo no implica completud, no implica esa plenitud total, sino que más bien esta misma norma de grado superior muchas veces implica una indeterminación parcial para que la aplicación o la delegación de la norma se realice de manera particular y adecuándose a cada controversia. Esto, por ejemplo, se ve en nuestro Código Penal, en el cual se fijan sanciones ante ilícitos que tienen un lapso temporal variable. Una pena puede ir de 12 a 20 años, en tanto no hayan agravantes, o de haberlos, esta pena se incrementará en más tiempo de reclusión, etc. Otro aspecto importante en la propuesta de Hans Kelsen implica que cuando el juez, entre varias posibilidades, elige la más adecuada según su criterio, esta elección es en sí misma un acto jurídico válido. Kelsen dirá que no hay auténticas lagunas legales. Lo que ocurre es que si preceptos legales no conceden al sujeto la facultad de exigir algo, su pretensión deberá ser rechazada, bajo el principio de que todo lo que no está prohibido es lícito y viceversa. Kelsen apostará por
también la independencia del juez, la libertad que tiene para interpretar la norma y también para aplicarla de la manera más conveniente. Con eso concluiría este corto video respecto al tema de la Escuela Libre del Derecho del capítulo 26 del texto de Eduardo García Maínez. Muchas gracias por su atención.